Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a ver la clase número 3 a lo que se refiere instrumentos científicos o instrumentos que se utilizan en el laboratorio de química. Vamos a ver un pequeño video introductorio para iniciar la clase acerca de por qué es importante utilizar instrumentos científicos. Diseñado para obtener información y percibirla mediante nuestros sentidos y así favorecer el estudio de la naturaleza y los fenómenos que ocurren en ella y así contribuir al avance científico. Los instrumentos científicos, según su uso, se pueden clasificar en instrumentos de medición que nos permiten cuantificar en diversas magnitudes. Por ejemplo, el termómetro que nos indica la temperatura, un reloj, la regla, balanza, barómetro, probeta, etc. Instrumentos de observación permiten observar características físicas, etc. Y por último, instrumentos mixtos permiten medir y observar al mismo tiempo, por ejemplo, los aparatos de ultrasonido o un electrocardiograma. Interesante, ¿no? Así es la ciencia. Bien, jóvenes, ustedes pueden observar ese video introductorio acerca del por qué es necesario utilizar instrumentos científicos. Ahora vamos a ver otro video acerca de qué es medir, qué tiene que ver medir con utilizar instrumentos científicos. Bien, a continuación le vamos a presentar el otro video. Es comparar algo desconocido con un instrumento de medida, ya sea para conocer su longitud, masa, tiempo, temperatura, etc. Y el resultado de esa medición deberá estar expresado en una unidad de medida. Interesante, ¿no? Así es la ciencia. Bien, jóvenes, vamos a continuar acá con la diapositiva. Para seguir avanzando con respecto al tema, o la clase número 3, acerca de los instrumentos utilizados en química, vamos a reflexionar acerca de por qué son necesarios. Imagínense ustedes si se va a crear un medicamento y no se va a medir con exactitud la cantidad de dosis necesaria para ayudar a aliviar algún síntoma de alguna enfermedad. Es necesario utilizar un instrumento de medida adecuado y saber la unidad. Por eso en química nosotros empleamos muchos instrumentos de medición para obtener un resultado favorable. Siempre un número va a estar acompañado por una unidad. Por ejemplo, si usted va a medir masa, la masa va a estar dada en kilogramos, pero en química la vamos a expresar en gramos. Si usted va a medir volúmenes, según el sistema internacional, se va a medir en metros cúbicos, pero en química se va a medir en litros o en mililitros. Y así sucesivamente existen unidades de medida, la cual usted va a utilizar para medir cierta cantidad. Y es muy necesario e importante. Bien, a continuación vamos a ver un laboratorio acerca de cuáles son los instrumentos que se utilizan para medir, los que se utilizan en química, ¿verdad? Y vamos a indicarle principalmente los instrumentos de laboratorio de cristalería o hechos de vidrio. Aquí tenemos materiales para medir volúmenes. La probeta, la pipeta graduada, la pipeta forada, la bureta y el matraz forado. Todos ellos miden volúmenes. Cada uno tiene una capacidad determinada para medir cierta cantidad de volumen. Algunos son más precisos y otros se utilizan para contener líquidos. Aquí podemos ver el matraz Erlenmeyer, matraz de fondo redondo, matraz de fondo plano, matraz de dos bocas, que se utilizan más que todo para contener líquidos y para hacer destilaciones. Aquí tenemos matraz de destilación, matraz Kitasato. Bien, aquí continuamos con otros materiales de vidrio, como el vaso de precipitados, que se utiliza para contener líquidos, la varilla de agitación para revolver o para agitar sólidos entre los líquidos, el tubo de ensayo también para contener líquido, el frasco lavador para propiamente para lavar lo que contenga en un tubo de ensayo, un vaso de precipitado, el cristalizador para ver cómo se forman las sustancias en cristales a partir de sólidos, el cuentagota para agregar básicamente gotas con una cierta cantidad hasta completar una cantidad relacionada en volumen, el mortero y el pistilo para triturar sustancias ya sea en estado sólido o sustancias vegetales.
la pipeta de Pasteur, que hace la misma función que el cuentagotas. Aquí tenemos la balanza, que es muy importante en química, utilizada para pesar sustancias en estado sólido. Aquí tenemos que el vidrio reloj es empleado aquí en esta balanza, porque después usted va a utilizar una cucharilla o espátula al cual va a contener el sólido, la va a depositar en el vidrio y lo va a pesar aquí. Esta balanza tiene un botón de encendido y apagado y un botón que se llama tara. El botón de tara o tarada significa que usted va a volver la sustancia que pesó a cero y usted inicia nuevamente con otro peso. Y la placa Petri, que también se utiliza para colocar el sólido que usted va a pesar aquí en la balanza. Bien, la balanza granataria básicamente hace la misma función, pero aquí va a tener una aguja al cual va a equilibrar el peso que usted va a proporcionar de acuerdo a lo que usted va a medir. Aquí tenemos el mechero de Bunsen, que se utiliza para calentar líquido, para calentar sólidos. El mechero de alcohol, que hace la misma función, lo único que es de alcohol y el otro es que utiliza a gas, el mechero de Bunsen. La pinza de crisol, que se utiliza para sujetar los crisoles, y la cápsula de porcelana, ya que están muy calientes, ¿verdad? Y es difícil agarrarlo con la mano. Por ende, se va a utilizar la pinza de crisol, la pinza para tubo de ensayo, también que se utiliza para sujetar propiamente el tubo. Y la rejilla, ¿verdad? Que se utiliza acá para colocar las mallas de arriba del mechero, en conjunto con lo que más adelante les vamos a presentar, que son otros instrumentos complementarios al mechero de Bunsen para armar un sistema de calentamiento. Aquí podemos ver los refrigerantes, que son de vidrio. Básicamente se utiliza para hacer destilaciones, que no es más que extraer sustancias puras a través de extractos vegetales, ¿verdad? Y el refrigerante no es más que hacer, hacer que el líquido que pasó a ser evaporado, ¿verdad? Vuelva a ser, nuevamente ser líquido, porque pasó a través de tubo de enfriamiento, lo que al cual a partir de la sustancia que ebullió, ¿verdad? La sustancia que se evaporó, se formó gas, y el gas nuevamente se refrigeró y se volvió líquido. Y es un proceso cíclico que ocurre con estos instrumentos. Bien, aquí los soportes universales, como le mencioné, usted va a colocar aquí el mechero Bunsen o el mechero de alcohol, la malla de asbesto, la malla metálica, y aquí va a colocar un vaso químico o un matraz al cual usted va a tener un sistema de calentamiento. Aquí tenemos pues el trípode al cual usted puede colocar esta pinza sujetadora, va a sujetar aquí este aro, puede colocar entonces un embudo Bunsen o un embudo de cristal. Y el nuez de doble, que también pues se utiliza para sujetar los aros o las pinzas. Bien, aquí tenemos el triángulo para crisol, que también se utiliza pues para colocar aquí el crisol o la cápsula para calentar. Bien, aquí tenemos los embudos de filtración. Aquí tenemos este embudo sencillo de cristal y este embudo de porcelana, que le llaman Bushberg. Aquí tenemos otros embudos. Este es el embudo de decantación, que se utiliza principalmente para separar sustancias que no se mezclan, digamos el aceite y el agua, que no se pueden mezclar. Aquí se puede separar a través de este embudo. Bien, aquí tenemos otros tubos refrigerantes que se utiliza para separar sustancias orgánicas, básicamente. Por ejemplo, aquí tenemos frascos de gases para separar gases cuando son mezclados, con unas cromatográficas, cuando usted tiene son sustancias que usted puede separar a través de cambio de colores. Aquí tenemos una trompa de agua, aquí tenemos un Sochler, que también se utiliza para separar sustancias orgánicas. El desecador también, muy importante en química, porque cuando usted quiere encontrar cantidades exactas de minerales en una sustancia orgánica, ya sea en una planta, digamos en una hoja, en una rama, en una raíz, o en un fruto, o en una semilla, usted puede hacer primero, obtener las cenizas, ¿verdad? Y luego tiene que secarla lo suficientemente que no tengan nada de cantidad de agua, porque así usted a través de otro aparato puede determinar las cantidades relacionadas con esa sustancia o esa muestra orgánica. Aquí tenemos materiales auxiliares para las pipetas, ¿verdad? Usted la extrae, usted agarra la pipeta y la extrae el líquido con la pipeta para poder tener una mejor función. Conos de centrífugas, que se utiliza para separar sólidos de líquidos a través de una centrífuga que se la vamos a presentar más adelante. Las moscas para los agitadores, los tapones para los
tubos de ensayo, los tubos con llaves para las buretas, para hacer titulaciones, los frascos de roca también que se utiliza para guardar sustancias ya preparadas. Y la placa de porcelana que se utiliza para ver la solubilidad que tienen las sustancias. Bien, aquí tenemos el termómetro que se utiliza para ver las temperaturas, ¿verdad? De diferentes sustancias o el cuerpo al sistema que usted quiere estudiar. El densitómetro para ver densidades, el pignómetro también, la centrífuga que se utiliza para ver esa separación de los sólidos y líquidos en un determinado tiempo, y el agitador magnético que se utiliza pues para ver cómo las sustancias tienen una mejor homogenización cuando se mezclan. Y aquí por último vamos a ver lo que tiene que ver el pHímetro, que no es más que ver la propiedad que tienen las sustancias de ser ácidas o básicas, o qué tan ácida o qué tan amarga es una sustancia. Lo puede medir a través de este aparato, el refractómetro, ver la cantidad de luz que puede dispersar una sustancia que tenga un cierto color, el conductímetro, para ver el nivel de conductividad o el nivel de iones que puede producir una sustancia cuando se mezcla o una sustancia propiamente en sí. El nivel de electrones o de conductividad lo podemos ver también cuando usted hace una mezcla de una sustancia, ¿verdad? Y propiamente construyendo un conductímetro de forma casera, si la luz enciende es porque tiene una buena propiedad iónica, o si no enciende porque no conduce la electricidad. Aquí tenemos un colorímetro, que no es más un aparato que mide el nivel de absorción de luz que hay en una sustancia. La mufla, que tiene ese propósito de producir cenizas en sustancias orgánicas. Y el baño isotérmico, que no es más que un baño controlado para ver el nivel de permeabilidad que existe entre las sustancias. O sea, que si una sustancia es permeable a pasar a través de poros, qué tan efectivo puede ser esa sustancia. Y por último, los niveles de seguridad que debe haber en un laboratorio de química. Muy importante, utilizar gafas de seguridad, la mascarilla, los guantes, utilizar correctamente la bata de laboratorio, el lavaojos, si existe un riesgo de contaminación, el botiquín por si ocurre alguna emergencia, un extintor por si ocurre algún incendio, y una vitrina de gases muy necesaria para que usted no esté tan expuesto a gases contaminantes y no lo pueda inhalar. Bien, ha sido todo por hoy con respecto al material de laboratorio. Pero antes de cerrar la clase, veamos la guía de autoaprendizaje. Son 7 actividades que usted va a resolver, ¿verdad? En esta guía, al cual usted debe leer detenidamente. La actividad 1, la actividad 2, la actividad 3, la 4, 5, la actividad 6 y 7, que previamente se les hemos explicado en las clases grabadas anteriormente. Muy importante en su nota de apreciación, ubicar con un gancho, ¿verdad? ¿Cuál es su desempeño de acuerdo a lo que criterio que está aquí? Solamente usted va a marcar un solo gancho. Bien, y acá igualmente un solo gancho de acuerdo a su situación actitudinal. Y el lunes 29 se espera que ustedes entreguen las primeras actividades, ya sea vía correo electrónico. Recordar tomar la foto en posición vertical, ¿ok? Vertical la cámara tiene que estar en posición vertical, no horizontal, vertical, o sea, así, vertical la cámara. Entonces usted toma la foto, las guarda y entonces me las envía al correo electrónico que está aquí. Yo le expliqué en un tutorial anteriormente en el grupo cómo enviar la foto en el correo electrónico. También les expliqué en el grupo que usted me puede enviar las evidencias de sus actividades individualmente al privado, a mi WhatsApp, ¿verdad? Al 6786-7160. Usted envía las actividades allí, antes de las 7 de la noche. Después de las 7 de la noche, no recibo actividades. Y si usted no va a trabajar por ninguno de los dos medios, ya sea ni WhatsApp ni correo electrónico, entonces usted, su acudiente, debe apersonarse al colegio en horario de 8 a 12 y en ese momento yo voy a recibir las actividades para recibirlas, ¿verdad? Y posteriormente calificarlas y ustedes pues van a ser evaluados. Por el momento, jóvenes, ha sido todo por hoy. Ya les hemos explicado
anteriormente en las clases número 1 y clase número 2, pues estamos explicando la clase número 3 acerca de instrumentos de laboratorio. Ha sido todo por hoy y nos vemos en próximas sesiones con respecto a las clases de